Mientras usted estaba adorando, algo estaba pasando en esta noche, en este lugar. Porque cuando el pueblo de Dios se reúne, se debe de reunir como un pueblo vivo que adora a Dios en espíritu y en verdad. La gloria de Dios en esta hora. Y mientras cantábamos el último canto, podía sentir algo exageradamente extraordinario, porque cuando nosotros nos disponemos, entonces Él desciende sobre cada vida. Y hay una presencia que Él se quiere manifestar en esta hora. Algunos, por diferentes razones, han estado pasando una situación donde han estado como adormecidos por las circunstancias cualquiera que sea, circunstancia de aspecto laboral, circunstancia por alguna enfermedad, circunstancia donde ha habido desbalance en cualquier aspecto. Pero déjeme decirle en esta noche que el Espíritu del Señor está en esta noche para restaurarlos, para avivarnos. Él está aquí. Y Él se está paseando en medio de esos lugares donde usted está. Usted en esta noche va a ser tocado bajo la presencia del Espíritu Santo. Y el que ha estado en una situación, hoy se va a ir alegre. Hoy se va a ir con gozo. Hoy se va a ir vivo. Y hoy se va a ir con un nuevo semblante, para que mañana se pueda despertar con un nuevo sol, con un nuevo amanecer. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Si gusta, pasen los hermanos. Gracias. Vaya conmigo. El libro de Efesios, en el capítulo 2, versos 20 al 22. Yo quiero utilizar estos minutos y tomar como base el mensaje de esta noche. Nada más voy a utilizar este verso o estos versos nada más como base. Vamos a ir leyendo otros versículos y que Dios vaya desarrollándolo conforme a nuestra necesidad. Dice la Biblia: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, oiga, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero fíjense cómo dice coordinado, verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tome su asiento. Quiero tratar de desarrollar el tema piedra o piedras vivas, porque hay piedras que, mientras estaba analizando esto de piedra y de piedras, estaba analizando el concepto de piedra y estaba viendo que hay un concepto que dice que piedra
es lo más sólido de metal, de piedra, pero también dice que hay en el concepto de piedras, hay también una palabra que se llama tetunte. Y tetunte, dentro del concepto piedra, es un instrumento que siempre es piedra, pero que no tiene valor, pero que no tiene peso, por lo tanto está muerto. Eso es en los conceptos. Y cuando nosotros nos damos cuenta la importancia de ser piedras vivas, esto nos trae de una manera extraordinaria que el pueblo de Dios, los cristianos, hemos sido llamados para ser piedras vivas. Por eso es que el verso de introducción nos habla juntamente, dice, edificados. Y es ahí donde hay piedras y hay tetuntes. Más adelante le voy a ir explicando por qué tetunte y por qué piedra. Cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo 28, del 10 al 22, nosotros nos encontramos con un hombre que estaba pasando una crisis. Diga crisis. Pero cuando se pasan crisis y nos encontramos con piedra o nos encontramos con piedras, algo sucede. Porque hay piedras que vienen para revelar algo que nos dará vida. Este hombre, Jacob, estaba pasando una crisis. Y usted ya sabe la historia, que estaba pasando una terrible situación. Sigamos leyendo. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hasta ahí vamos a leer. Pero Jacob, mientras estaba pasando una crisis, al final de un día se sintió totalmente cansado, fatigado, pero no fatigado en las fuerzas físicas, no fatigado en lo que era el diario vivir, sino que lo fatigaba algo dentro de su vida, algo dentro de su corazón. Y déjeme decirle que hay cosas que nos fatigan, hay cosas que fastidian, hay cosas que nos sacan de sí, porque las fuerzas físicas en la tarde o al anochecer, usted se acuesta bien cansado, pero el día siguiente en la mañana usted tiene nuevas fuerzas y usted se levanta, toma un baño y regresa a su trabajo, regresa a donde usted va a ir, y usted está nuevamente con fuerzas.
Pero cuando la fuerza, cuando algo nos fastidia, cuando algo estorba la vida, es necesario que nos encontremos con una piedra. Y dice que Jacob se encontró en un lugar en la soledad, y en su cansancio, le voy a llamar cansancio moral, pero al mismo tiempo era un cansancio espiritual. Y en ese cansancio moral y espiritual no encontró otra cosa mejor que una piedra. ¿Por qué no encontró un palo? Y si queremos llamar, ¿por qué no encontró un palo podrido? Que posiblemente podría ser mejor para poner su cabeza, para descansar. Pero ¿por qué se encuentra con una piedra? Déjame decirle que para nosotros una piedra viva trae revelación. Y por eso es que esta casa se distingue por tener revelación, porque tiene una piedra viva. Por eso la Biblia nos enseña: edificaos sobre la piedra principal. Y cuando Jacob empieza a dormir en aquella piedra que pone su cabeza, allí leíamos que empezó a soñar. Pero aquí el soñar no es un sueño de pesadilla. Aquí el soñar no es un sueño de hombre común y corriente, sino que aquí el soñar es porque se había encontrado con una piedra viva. Y se empieza a tener una revelación. Y dice que empezó a ver que había una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y ángeles que descendían. Ahora, ¿por qué está sucediendo eso? Porque en el entendido de que la piedra viva es Jesucristo, cuando nos hacemos a su lado, cuando nos recostamos en esa piedra viva, nos va a dar una revelación. Entonces Jacob empieza a tener revelaciones sobre una piedra. Ahora, ¿por qué una piedra? Y ya dije, ¿por qué no un árbol, un pedazo de palo? Porque siempre cuando nosotros nos acercamos a la piedra viva, que muchos la desecharon, pero nosotros hemos encontrado la verdadera piedra. Y mientras él está apoyado en esa piedra, es que él empieza a tener esa revelación. Por eso es que nosotros como casa vamos a tener claro que si estamos apoyados en la verdadera piedra viva, siempre habrá una revelación, siempre habrá algo nuevo. Pero es necesario que el cansancio lo dejemos a un lado y confiemos en la roca, en la piedra verdadera. Y vamos a empezar a encontrar cómo Jacob empezó a tener esa revelación. Y mire lo que empezó a tener, lo que empezó a ver mientras estaba en esa piedra. Empezó a ver una escalera. Y usted sabe que una escalera significa que va a subir a un determinado lugar. Pero esta escalera que habla allí la palabra de Dios, dice que dependía desde el suelo hasta arriba.
Eso significa que no era cualquier escalera, sino que él empieza a ver en esa escalera que llegaba hasta el cielo, empieza a ver ángeles, ángeles que descendían y ángeles que subían. Ahora, los ángeles no vienen para aumentar el número de gente. Los ángeles no nos visitan solamente para ser protectores, sino que en la revelación aquí, lo que nosotros podemos descubrir, que mientras Jacob se había encontrado en un sueño, estando sobre una piedra, empezó a ver la gloria de Dios. Y eso de que los ángeles descendían y subían, para mí eso es la gloria de Dios. Se derramó en aquel lugar, en la soledad donde estaba Jacob. Allí estaba en una soledad, pero empieza a ver. Ahora, ¿para qué bajaron los ángeles? Es que los ángeles no solamente vienen, descienden y le ven, lo miran y se van de nuevo. Los ángeles saben cuándo bajar y los ángeles saben cuándo subir, porque los ángeles nunca te van a dejar solo, siempre y cuando te mantengas recostado en la piedra. Ellos van a venir para alentarte. Ellos van a venir para saciarte. Ellos van a venir para decirte: no estás solo. Ellos van a para descender para decirte: no te preocupes. En la piedra que estás recostado, estás en el mejor lugar. Yo siempre he dicho: mejor que una almohada de plumas de avestruz. Usted pone su cabeza en una almohada de pluma de avestruz y se queda 2 días bien quieto. Pero déjeme decirle que a recostarse en una piedra no común, no corriente, no cualquier piedra, se empieza a ver la revelación de Jesús y tú renuevas tu vida y tú encuentras lo que estaba buscando. Piedra viva se pudo encontrar, y eso nos da aliento, que una piedra dará vida, que una piedra restaura, que mientras estamos en la piedra algo va a suceder en la vida de nosotros. Pero también yo puedo encontrar otra piedra en la palabra de Dios. Y hay una palabra en el libro de Números, en el capítulo 6, en el capítulo 20, versos 6 al 11, encontramos que Moisés está teniendo un conflicto con el pueblo, porque el pueblo, cuando ya se sentía bien, se volvía rebelde. El pueblo, cuando todo caminaba bien, se olvidaba de Dios. Entonces ellos empiezan a querer tomar agua y empiezan a renegar. Y el pueblo debemos de aprender que cuando no hay agua es que Dios está preparando vino. El pueblo de Dios debemos tener claro que cuando no hay comida, Dios te está preparando manjar. Y el pueblo de Israel conocía completamente el poder y la mano de Dios, cómo era
para bendecir con brazo extendido. Pero ahora no tenían agua y empiezan a renegar. Entonces viene Moisés. Acuérdate que Moisés era intercesor. Y le dice Moisés, y tienen una plática con Dios. Mira, el pueblo está renegando. Tienen sed, quieren tomar agua. Pero ¿qué le dice Dios? ¿Qué tenés en la mano? Una vara. Entonces le dice, ve. Pero fíjate que antes le dice Dios, ve a la piedra y háblale. Pero cuando el pueblo se vuelve en una manera que pierde la capacidad de tener fe y la capacidad de tener paciencia, se desenfrena. Entonces la piedra no dio agua y el pueblo se vuelve todavía más desenfrenado, desesperado y angustiado, pues tenía sed. Pero sabe, viene Moisés y le da 2 varazos a la piedra y saltó agua, y esa agua trajo vida al pueblo de Israel. Ahora, si usted ve más adelante, cuando el soldado romano, mientras Jesús estaba muriendo, ya casi muerto en la cruz del Calvario, un soldado romano le da un lanzazo, por decirlo así, y le saca sangre y agua. ¿Sabe por qué? Porque como allá en el desierto brotó agua que da vida, literalmente hablando al pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, la piedra viva que estaba siendo crucificada con un lanzazo que le dieron, brotó de él eso, y eso se llama vida. Porque nosotros también no teníamos, no estábamos saciados, pero a través que se golpeó a la piedra viva y descendió sangre y agua, ahí nos estaba dando vida, y vida en abundancia. Quiere decir entonces que la piedra viva va a dar solución. Quiere decir entonces que la piedra viva traerá aliento. Si tienes hambre, va a haber comida. Si tienes sed, vas a tener agua, y todo lo que necesitas tendrás de esa piedra, y tendrás un resultado. Pero también hay otra muy especial. Primera de Samuel, capítulo 17, 41 al 19. No vamos a leer todos los versos por tiempo. Pero por allá estaba David solo, olvidado. Y mientras el pueblo estaba pasando otra crisis, fíjense que solo en crisis encontraron piedras vivas. Porque la piedra viva es la que va a restaurar. Y había un gigante. Usted ya conoce la historia. Había un gigante que tenía amedrentado al pueblo y retaba a todo mundo, pues era un gigante, pues tenía un armamento totalmente bélico, un armamento de guerra. Y por allá estaba David olvidado, estaba despreciado. Pero un día le dice: vas a ir a hacer este mandado. Por eso es que cuando alguien lo mande a hacer a usted algo, vaya. Estoy hablando espiritualmente. También hágalo literalmente, pero ahora estoy hablando espiritualmente. Y David fue a hacer el mandado.
Y cuando llegó donde estaba el pueblo, había un gigante, como ya dije, con armamento de guerra grande, y todos los días menospreciaba al pueblo de Dios. Pero al pueblo de Dios lo tenían allá contra la pared. Y viene David y oyó el desafío del gigante hacia el pueblo. Y cuando David, como el ungido de Dios, escucha que al pueblo de Dios lo están retando y lo están menospreciando y lo tienen contra la pared, dice David: no es posible que el pueblo de Dios esté siendo amedrentado. Va donde el rey y le dice: oh rey, yo voy a defender al pueblo de Dios. Y le dice: tú no puedes, tú eres un cipote, tú no puedes, tú no sabes de guerra. Y el gigante tiene un armamento bélico y es hombre de guerra. Y le dice: no importa. Al final del diálogo, el rey acepta y manda a David y le pone la vestidura de un hombre de guerra. Y cuando David empezó a caminar, él empezó a sentir su cuerpo pesado y él veía que no se podía mover, porque la Biblia dice: no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu de Dios. Y le dijo: yo no puedo usar esta vestimenta de guerra. ¿Y sabe lo que hizo? Fue al río y encontró unas piedras. Pero óigame, en esta noche, él no fue al río como un loco y agarró cualquier piedra. Él empezó a escoger piedras, porque la piedra viva no es cualquier tetunte. Porque la piedra viva no es cualquiera. La piedra viva tiene vida en Cristo Jesús. Pero también empezó a escoger piedras y encontró 5 piedras. Las puso en su matata, agarró la onda y empezó a caminar a la línea de la batalla de guerra. Y cuando el gigante va viendo a un cipote con una onda y con 5 piedras y con una matata, dijo: pan comido. Esto, dijo, ya estuvo, ya gané la guerra. Y lo empezó a menospreciar. Pero David le dijo: yo no vengo en nombre de ningún guerrero. Él le dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él sabía que él llevaba piedra, pero él sabía que llevaba piedra. Ahora, le digo por qué él sabía que llevaba piedra viva. Porque cuando él alza la onda y la deja ir, si David era un cipote, no tenía experiencia, nada. Pero la piedra viva que él tiró, bien la pudo ver de acuerdo a su capacidad. La piedra bien se pudo ir a la derecha o a la izquierda. Pero la piedra viva sabe dónde pegar. La piedra viva sabe dónde llegar. La piedra viva sabe dónde tocar. La piedra viva sabe cuál es la debilidad del hombre. Y me estoy refiriendo a ese hombre, al gigante. Y cuando él tira la piedra,
exactamente le pega en la frente y cae el gran gigante. Ahora yo le voy a decir algo. Era una piedra, no era una piedra grande, era una piedra pequeña, solamente que no era cualquier piedra. Déjeme decirle en esta noche, usted no es cualquier piedra. Déjeme decirle que usted tiene una capacidad, usted tiene un peso exagerado de gloria. Y cuando esa piedra, una piedra con vida, una piedra viva, agarró exactamente a la frente del gigante, y el gigante cayó, y el gigante quedó destruido. ¿Sabe por qué? Porque una piedra viva había tocado su frente, y con esa piedra viva se terminó. Déjeme decirle que si usted es piedra viva, usted se va a enfrentar a los Goliat espirituales, pero usted va a ganar la batalla, porque usted no va a usar cualquier cosa, usted va a utilizar la piedra viva. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta qué importante es ser piedra viva. Vea lo que es ser piedra viva. No es cualquier cosa. Ser una piedra viva a ser un tetunte. Juan 11:38 en adelante. Usted sabe que ahí hay una historia de Lázaro, y Lázaro se había muerto y tenía 4 días. Pero óigame esto, había un tetunte, es decir, había una piedra que estorbaba, porque Jesús le dice: quite la piedra. ¿Y qué le dijo Marta? Es que ya hiede. No le estoy preguntando si hiede o no hiede, le estoy diciendo: quite la piedra. En otras palabras, quite el tetunte, porque los tetuntes estorban. Las piedras vivas traen revelación. Las piedras vivas pegan en el blanco. Pero que había un tetunte. Y le dice Jesús, oiga, le está diciendo Jesús, óigame esto, le está diciendo la piedra viva, le está diciendo a Marta: quite ese tetunte que está estorbando para que tu hermano salga. Y cuando quitaron el tetunte, porque los tetuntes no sirven para nada, ya dije, los tetuntes estorban, son piedras, pero nada más estorban. Por eso es que se llama tetunte. Y van y quitan el tetunte. Y cuando quitan el tetunte, la voz de la piedra viva dice: Lázaro, ven fuera. Es que le estaba hablando la piedra viva, le estaba hablando al tetunte. Y cuando la piedra viva habla, algo va a suceder en tu vida. Cuando la piedra viva habla, ese tetunte que te está estorbando tu victoria, ese tetunte que está estorbando tu vida, tu progreso, tu deseo de adorar a Dios, la piedra viva lo va a quitar. Y en esta noche, por eso yo dije al principio que más de alguno de ustedes sería edificado. Y aquel tetunte fue quitado y Lázaro resucitó. Porque no puede más un tetunte que una piedra viva.
usted no es cualquier gente. Por eso la Biblia dice: ustedes son un real sacerdocio. Por eso la Biblia dice: ustedes son linaje escogido. En otras palabras, del montón de piedras, que podríamos decir el montón de tetuntes, Dios nos escogió y nos trajo a su redil. Y ahora también somos piedras vivas para decirle a ese tetunte: llámale tetunte al problema, llámale tetunte a la enfermedad, llámale tetunte a lo que está estorbando tu vida, y enfréntate, porque eres piedra viva. Y si eres piedra viva, el Espíritu de Dios mora en ti. Y si eres piedra viva, cuando le hables a ese tetunte, se tiene que apartar, porque tú tienes el poder también de la piedra viva. Usted sabe la historia de Lázaro, el amigo de Jesús. Resucitó, pero había que quitar el tetunte que hacía estorbo. También hay otro tetunte. Y los 4 evangelios nos hablan mucho, y usted ya se sabe toda la historia. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió, hubo un hombre que fue y pidió el cuerpo y lo llevó a la tumba. Pero Satanás y sus secuaces estaban totalmente contentos, porque la piedra viva había muerto. Déjeme decirle que es muy necesario que la piedra muera y resucite para que sea una piedra viva. Y encontramos en la palabra de Dios, cuando lo llevaron, y dice que pusieron una piedra, y esa piedra dice que los hombres no la podían mover, porque era una piedra. En otras palabras, era un tetunte grande. Pero fíjese que cuando la Biblia nos enseña en los evangelios que esa piedra fue removida del sepulcro y que Jesucristo, la piedra, resucitara, por eso le estoy diciendo que es tetunte, la piedra que tapaba donde estaba Jesús mientras estuvo muerto. Porque dice que un terremoto, dice bien, un terremoto, dice que vino un terremoto y removió la piedra. Ahí es tetunte, removió el tetunte, y Jesús resucitó. Porque ningún tetunte ante el poder maravilloso y ante el poder majestuoso de nuestro Señor Jesucristo podrá detenerlo. Cuando todos estaban contentos, cuando todos estaban alegres, ¿qué sucedió? La gran noticia: el que estaba muerto ha resucitado. Y se empezó a difundir toda la noticia por todos los lugares. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios dice: tú serás piedra, y aparentemente alguien ve un tetunte, dice: este no sirve para nada. ¿Cuántas veces la gente dijo: este no sirve para nada? Pero sabe, ahora que la gente lo ve, ahora que la gente mira,
a una persona totalmente diferente en usted, es porque usted nunca fue tetunte. Lo único que la piedra estaba como la piedra que encontró David para matar al gigante. Solo estaban pasivas las piedras, porque hay piedras que están pasivas. Pero en esta noche el Espíritu Santo va a reavivar las piedras que estaban pasivas. Porque el pueblo del Señor, porque los cristianos debemos totalmente entender que Dios nos escogió. Y alguien podría decir, pero si yo nada más veía allí una piedra sin valor, si yo nada más veía algo sin que fuera significante. Pero ¿sabe? Jesús hizo de nosotros piedras. Vea lo que dice 1 Pedro 2, 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Jesucristo. Pero cuando dice el que creyere en él, también va a ser piedra viva. También se va a constituir una piedra que será necesario para ir a remover un tetunte de algún lugar. ¿Cuántas veces usted ha sido instrumento de Dios para llevar el evangelio? ¿Cuántas veces usted ha sido instrumento de Dios para llevar una bendición a una persona? Y por esa bendición, por eso que usted llevó el evangelio, aquella piedra que estaba pasiva tomó fuerza, volvió a revivir esa piedra. ¿Sabe por qué? Porque Dios a usted ya lo había señalado como una piedra que estaba pasiva. Sí, estaba pasiva, pero era piedra, no era tetunte. Entonces la Biblia dice que los cristianos, piedras vivas, 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta que usted es piedra viva? ¿Se da cuenta que de un momento a otro le va a tocar confrontarse a un gigante? Y Dios lo va a usar como instrumento, como piedra viva, y que le vaya a caer exactamente a la frente del enemigo. Usted sabe que usted es piedra viva ahora. Y si usted está consciente que ahora es piedra viva, la Biblia dice: ofrezca sacrificios. Vea, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que durante el desarrollo de cada culto, y en el culto de esta noche, yo pude sentir algo muy agradable, que Dios estaba recibiendo una adoración, porque las piedras vivas dan adoración, porque las piedras vivas le ofrecen al Dios Todopoderoso honor, respeto y honra. Le da alabanza y le da gloria, reconoce su poderío. Oiga lo que dice Mateo 7:24: cualquiera pues
que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ese hombre prudente es una piedra viva. Ese hombre prudente somos los cristianos, llamados piedras vivas. Y qué interesante lo que dice esta palabra: el que oye estas palabras, el que entiende que es piedra viva. Que mire, yo le voy a decir algo. Estaba predicando en una iglesia y yo le decía, en los años 80 los predicadores cometimos grandes errores. Nos pasábamos en los púlpitos predicando cosas que no van ni vienen dentro de una congregación de piedras vivas. Nos dedicamos a enseñar cosas que ni siquiera están basadas con palabra de Dios. Por eso es que la gente, por las enseñanzas que dimos, hay mucha gente que no quiso saber nada más de piedra viva, porque se marcó, porque se señaló, y se señaló sin fundamento. Pero dice la Biblia: el que oye estas palabras, no fábulas, no genealogías, no interpretaciones humanas, sino el que oye estas palabras, le voy a considerar y lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y usted sabe que Jesucristo es la roca, que dice aquellos lo desecharon, la desecharon la piedra. Pero dice: el que oye estas palabras, esta palabra de vida que nosotros tenemos, el consejo de ella, nos debe de declarar cada día que somos piedras vivas. Y cuando tengamos claro que somos piedras vivas, ¿sabe qué va a suceder? Que va a venir el viento y la piedra estará fija. Acuérdese, el tetunte se lo lleva, porque el tetunte no tiene el peso de piedra. Aparentemente se ve como piedra, pero no es piedra. Entonces, cuando viene el viento, al tetunte se lo lleva el río, se lo lleva el viento. Pero el que está claro que es piedra y que está edificado en roca, pase lo que pase, estará en pie, porque la Biblia dice: lo compararé al que ha sido edificado en roca. Al que ha sido edificado en roca se conoce. Allí está, ahí permanece. Le dicen una cosa, se cambia de silla. Le dicen otra cosa, se pasa a la otra silla, pero ahí está. Y en el diario vivir se va a encontrar, o nos vamos a encontrar con una serie de circunstancias, pero vamos a tener claro que el viento no va a quitar el poder que tiene la piedra sobre la roca. Concluyo entonces con estas palabras. El libro de Mateo, capítulo 7, verso 24 al 27. Cualquiera pues que oye estas palabras, oiga bien, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Es que las piedras vivas son prudentes, que edificó su casa sobre la roca.
descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que traducido es a un hombre tetunte, es decir, a una piedra cualquiera. Lo compararé a eso, que edificó su casa sobre la arena, o sea, en algo movedizo, y descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora yo quiero darle unos segundos para que usted se califique. Y no le voy a decir que se califique con base a normas de hombres. Yo le voy a decir que se califique en la historia de su caminar. ¿Qué es lo que ha venido sobre su vida? ¿Cuál ha sido su guerra? ¿Cuál ha sido su gigante? ¿Cuál ha sido su viento? ¿Cuál ha sido el río? Y si usted está en esta tarde, en esta noche, sentado ahí, es porque usted es una piedra viva que está edificado en la roca de los siglos, a Jesucristo. Por eso, cuando nosotros empezamos a leer, y el fundamento que nosotros tomamos, Efesios 2, en su versículo 20 al 22, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero ¿qué dice? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. O sea, ¿dónde está usted parado? ¿A dónde está parado? Yo le pregunto en esta noche, ¿dónde está usted parado? Si usted está parado en esa piedra que es Jesucristo, y usted se considera piedra viva, entonces usted pasó el examen. Pero si no, en esta noche hay una oportunidad. ¿Cómo le decían a los que aplazaban cuando iban? ¿Alguien fue a sacar las extras? Nadie. No, hombre, sí, inteligentes, piedras vivas. Pero ¿se acuerdan que algunos fueron a sacar materias en el tiempo de vacaciones? Las olimpiadas, eso es la palabra. Íbamos a las olimpiadas. Aquí está una maestra, va. A ella le habían preguntado de un solo. Recuperación, vaya a recuperar la materia. Pero en esta noche, cuando Dios me regalaba este tema, mi hermana Gladys, ella sabe que se lo compartí y le dije: deme unas instrucciones aquí. Y estuvimos hablando un poquito de ello. Yo no vine para reprobarlo. Yo no vine para señalarlo en cualquier posición que usted esté. Y yo no vine a ver aquí a gente que no está edificada en la roca de los siglos. Yo en esta noche estoy viendo a un pueblo que está edificado sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. Pero posiblemente algún viento o algún río te ha querido mover. En esta noche yo quiero decirte que detente un momento.
no eres arena movediza, eres piedra viva. La circunstancia podría ser que te tenga y te estés moviendo hacia un lado y otro, pero recuerda que eres piedra viva. Ahora yo te voy a recordar algo y te lo voy a repetir. Las piedras que encontró David estaban tiradas en el río. ¿De dónde habían venido esas piedras en el río? No se sabe. Pero esas piedras tuvieron que haber llegado ahí porque alguien tenía que tomarlas para lo necesario y para la utilidad que debía de ser. Posiblemente tú has sido movido de un lugar a otro, pero en esta noche quiero decirte que era necesario que te movieran de un lugar, porque en el reino de los cielos eres también una piedra para edificar el reino de Dios. Ponte de pie en esta hermosa noche.